Life in prison, it was bad. The warders were all cruel. Warders were just abusing us, physically abusing us. Were doing all sorts of funny things. It was not a place for any human being to come and stay and to be treated in that kind of fashion. But we make this prison, this place, as a sweet place, as a place where we could enjoy ourselves, where we could forget about many things. Football is one of those sports which used to sustain us in terms of not think about home, not think about your sentence. We're allowed to play soccer on Saturdays. On that day, each and every section must come with his own best team. Everybody is determined, he's ready, he goes all out that they must win these guys. And then you even go to extent of buying the books, so that we must know when they say a man is offside, how do they say so? We buy all those books. But only to find that when we buy that book, another one is going to tell us, now that book is an old book. So we've got to get a new book. It's quite a struggle. Terra Licota, he was one of the striker, hence he get the name Terra, because he was terrorizing the goalkeeper. So when he handled the ball, the goalkeeper is going to start screaming, hey, mark that man, because he knows that this man is going to blast the ball. So everybody used to be afraid of him. Now he's a Minister of Defense. Hoy, un juego para todos. El fútbol es un juego para todos. Un juego que trasciende las fronteras. Sin embargo, ¿a quién pertenece ese gran juego? Desde su fundación en 1904, con sede en el 229 de la Rue Saint-Honoré de París, la FIFA gobernó el fútbol mundial. El primer presidente de la FIFA fue un francés, Robert Guérin. Les Français étaient peut-être extrêmement créatifs, riches d'idées, entreprenants. Mais ils ont été aidés aussi par des Hollandais, par des Allemands, par des Italiens. Donc on voit que les personnalités du football français ont une énorme influence sur le football international en général. Inicialmente, los inventores del juego no querían tener mucho que ver con la FIFA, pero las 4 asociaciones británicas se le unieron en 1905. El inglés Daniel Burley Woolfolk fue nombrado segundo presidente de la FIFA. Colaboró para que se incorporara al fútbol como disciplina oficial en las Olimpiadas de 1908, y los miembros de la FIFA se duplicaron durante su presidencia. Durante 20 años, el fútbol olímpico fue el campeonato mundial de la FIFA. En los Juegos de Estocolmo de 1912, Inglaterra logró el segundo título mundial, pero esta era de cooperación entre las naciones terminó abruptamente en 1914. At halftime, speakers appealed to the younger men among the crowd to demonstrate their sportsmanship in a more serious game. And gradually there crept over the country that wave of emotion
which was not apparent in the Britain at ordinary times, but in an emergency never failed. Con tantos hombres en el frente, fue una época de gran liberación femenina. Reemplazaron a los hombres en el trabajo y algunas dieron sus primeros pasos en los campos de fútbol. Los encuentros eran disputados por causas caritativas para colaborar en la guerra, pero el fútbol femenino rápidamente alcanzó un nivel no tan alejado del masculino. El 26 de diciembre de 1920, 53.000 personas fueron al Goodison Park en Liverpool para ver a las famosas damas de Dick Kerr jugar contra las damas de St. Helens. Pero en lugar de celebrar el florecimiento del fútbol femenino, la Asociación del Fútbol en Londres decidió prohibirlo. Frederick Wall, de la Asociación del Fútbol, sentía que la popularidad del fútbol masculino se veía afectada por equipos como Dick Kerr. Para jugar tenían que viajar al extranjero. Pero la prohibición fue un golpe duro, y a mediados de la década de 1920, el fútbol femenino había casi desaparecido. Después de la Primera Guerra Mundial, Wall también retiró a la Asociación del Fútbol de la FIFA en protesta porque se mantenía entre sus miembros a las potencias derrotadas. Volvieron a unírsele en 1924, pero no a tiempo para participar en las Olimpiadas de ese año. Olimpiada ganada por Uruguay con un estilo glorioso. Los ingleses volvieron a retirarse antes de las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928. Su interpretación estricta del término aficionado fue rechazada. Eso significaba que equipos como Uruguay, que ganaron un segundo título del mundo en Ámsterdam, tenían libertad para pagar a sus jugadores por los salarios que no podían ganar en sus trabajos. En ausencia de los ingleses, los franceses una vez más se hicieron cargo del liderazgo del fútbol mundial. En 1921, la FIFA eligió a un francés como su tercer presidente. Un hombre que podría ser considerado como el primer gran estadista del fútbol mundial, Jules Rimet. Siempre había sido el sueño de Rimet que la FIFA tuviera su propio torneo abierto a todos, aficionados o profesionales. En 1930, Uruguay fue sede de la primera Copa del Mundo. Tras haber triunfado en las Olimpiadas, el equipo de Uruguay fue el primero en estampar su nombre en el nuevo torneo. Fue creciendo en el Uruguay, en Brasil, en Argentina, en otros países de América del Sur también, a partir del momento en que el fútbol se fue nacionalizando. Se fue nacionalizando y se fue popularizando. Por causa del largo viaje a través del Atlántico, solo participaron 4 equipos europeos. Fue el comienzo de una rivalidad a menudo acérrima entre los dos continentes. Uruguay fue el primer campeón. Cuatro años después, en Italia, la Copa del Mundo se convirtió en una arena donde se dirimían cuestiones políticas. Uruguay, aún ofendido por el desaire europeo de 1930, no estuvo entre los que participaron en el torneo ganado por los italianos.
El mismo Rimet estuvo en la mira cuando se le dio a Francia el derecho de ser sede de la Copa del Mundo de 1938. Los miembros sudamericanos de la FIFA protestaron porque era su turno. Solo Brasil participó. El dominio de Europa fue completo en el torneo ganado una vez más por Italia. Sin embargo, los británicos seguían ausentes de la Copa. Professional sport is only one expression of the national psyche. And if you remember that Britain had made a virtue out of totally ignoring Europe for 200 years, our attentions and our vision was focused on the empire. We really didn't, unless somebody was a threat in Europe, we weren't remotely interested. Durante la ocupación de París en la Segunda Guerra Mundial, cuenta la leyenda que Rimet ocultó la Copa del Mundo debajo de su cama. La guerra hizo que el torneo se suspendiera por 12 años. Después de la guerra, el fútbol fue visto como un modo de consolidar las amistades de los tiempos de guerra. Following their triumph over Cardiff, the Moscow Dynamos met Arsenal. I say they met them, but I very much doubt if they'd recognize them again, for it was very foggy football. The Russian ref is reported to have made some puzzling decisions. The Dynamos said Arsenal were in England rather than a club team. Certainly Arsenal were anxious to put out a side worthy of the Russians. But anyway, the English climate did its very utmost to wreck the whole show. The large crowd occasionally caught a hazy glimpse of the players as they loomed up out of the fog in pursuit of a half-invisible football. La gira ayudó a persuadir a los británicos de terminar con su exilio. The Russians beat Arsenal, or England, and the fog 4-3. It became obvious that we had, by withdrawing from FIFA, which we had done, we were cutting ourselves off from the mainstream of football. We're deluding ourselves. Una de las principales figuras de la gira fue el secretario general de la Asociación del Fútbol, un inglés llamado Stanley Rush. A diferencia de su predecesor Frederick Wall, Rush defendía el fútbol internacional y desempeñaría un papel fundamental en su desarrollo. We are sure of this, that the Dynamo Club has helped to write another page in the history of association football, and that if, as we believe, these matches do help to cement friendships between the peoples of the different countries, that there will be many opportunities for similar games. Para celebrar el regreso británico a la FIFA, se jugó un partido entre Gran Bretaña y Europa en Glasgow en 1947. Como consecuencia de la guerra, la FIFA estaba escasa de fondos. Los $42.000 recaudados en el encuentro fueron donados a la FIFA. Un gesto que hizo que Rush ganara muchos nuevos amigos en los círculos internacionales. He had great ability to praise at the right moment, even amongst his great friends in FIFA and so on. A deep personality and a good leader. La Copa del Mundo regresó en 1950. El transporte aéreo facilitó el viaje a Brasil y gracias a Rush, los ingleses participaron por primera vez. Pero para decepción de Rimet, solo 5 naciones europeas se preocuparon por ir. Otra vez el campeón surgió del continente anfitrión. Uruguay levantó la copa por segunda vez. El campeonato de 1954 en Suiza fue el último con Jules Rimet en la presidencia de la FIFA. Aún recuperándose de los efectos de la guerra, Alemania Occidental se convirtió en el tercer país en ganar la Copa. En sus 33 años de gestión, Rimet vio aumentar el número de miembros de 24 a 82 países. Cuando Rush fue elegido presidente de la FIFA, su objetivo era mantener la unidad entre sus miembros en el marco de un mundo que cambiaba vertiginosamente.
A fines de la década de 1950, África comenzó a hacer oír su voz en el mundo del fútbol. Si no fue en el campo de juego en un principio, al menos fuera de él. Cuando la Confederación Africana de Fútbol se formó en 1957, se excluyó a Sudáfrica por el apartheid. Pidieron a la FIFA que hiciera lo mismo. Stanley Rouse came, and the fight was going on, and the context was only that they cannot do anything for this apartheid because it is the rules of the country. En Etiopía, Innekachu Tesema, un elocuente líder del fútbol africano, estuvo en desacuerdo con Ras, quien creía que cada país tenía derecho a ser miembro sin importar su política interna. Ras consideraba que la FIFA no podía ser un campo de batalla ideológico entre Oriente y Occidente, Norte y Sur, negros y blancos. I remember an incident in 1964, Tokyo Olympics. That was the time when he gave up on Sir Stanley Rouse. The issue of eliminating South Africa from FIFA until such time apartheid was abolished. He presented this issue to the Congress, and it was not appreciated by Sir Stanley Rouse. He did not get any support. In fact, he was discouraged. His speech was interrupted by Sir Stanley Rouse. And then he understood that he needed more voices, more votes in FIFA. Cuando África se liberó del colonialismo, Tesema fue parte de una confederación que se expandió con rapidez. Y como la FIFA tomaba decisiones sobre la base de un país, un voto, la voz de África cada vez se hacía oír más fuerte. Cuando se organizó la Copa del Mundo de 1958, los equipos que participaban eran europeos o americanos. La falta de un lugar en la Copa del Mundo sería la manzana de la discordia entre África y la FIFA. Nadie creía que un país africano pudiera igualar las proezas de Brasil en Suecia. Pero ¿cómo podía llamarse Copa del Mundo si faltaba todo un continente? Cuatro años más tarde, en Chile, 16 equipos provenientes de América y Europa disputaron la Copa. Si un desafío tenía que ser hecho contra la supremacía de Brasil, este no provendría de África o Asia. Sir Stanley's position was that Africa was not yet of the standard of the World Cup. Innekachu's position was that he knew that Africa was not yet of the standard, but it would never get to that standard if it stays away from competitions. Cuando los equipos llegaron para la Copa del Mundo de Inglaterra de 1966, los africanos estaban una vez más ausentes. Esta vez, junto con la mayoría de los países asiáticos, habían boicoteado el torneo en señal de protesta. Irónicamente, el torneo mostró cómo la rivalidad entre Europa y Sudamérica se transformaba en franca hostilidad. La estrella brasileña Pelé se quejó amargamente contra los árbitros ingleses por la falta de protección.
Mais il faudrait ne pas oublier que des 9 arbitres, 3 arbitres et 6 linesmen, en Angleterre, 7 étaient anglais. Alors, je ne comprends pas qu'on fasse ça. Aujourd'hui, chaque pays donne ou un arbitre ou un juge de touche. C'est pas comme avant. Alors, l'équipe de Brésil a été coincée et elle n'a pas pu faire le jeu qu'elle devait faire. Elle est partie et elle est revenue. En una atmósfera sin duda cargada, un árbitro inglés expulsó a 2 uruguayos en los cuartos de final contra Alemania Occidental por conducta violenta. Mientras tanto, un árbitro de Alemania Occidental expulsó a Ratín de Argentina en los cuartos de final contra Inglaterra. Lo quedamos 8 equipos, lo citan a los delegados al sorteo de árbitros. Y cuando va el argentino y uruguayo, lo citaron a las 19 horas. Cuando llegan ellos, a las 19, no, ya lo sorteamos, era a las 18 horas. Lo que se suponía debía ser una fiesta del fútbol se transformó en algo sumamente polémico. Do you see this as a really important split now between South America and Europe on the future of world football? Yes, things must change. In case the things go on this way, I believe that this World Cup is probably a failure. Fuera de Europa, la reputación de la FIFA y su presidente se veía seriamente afectada. Pero los roces entre los dos continentes no se limitaban a la Copa del Mundo. En 1967, la Copa Intercontinental entre el campeón de clubes sudamericano Racing de Argentina y el campeón europeo Celtic de Escocia parecía un campo de batalla. The things that were happening off the ball were just absolutely, totally not football at all. You know, they were pulling, you were pinching, you were spitting in the back of your head. I said, oh, what's happening here? You know, we got a lot of bad publicity out of it because we had resorted to what they had been doing to us in the last 2 games, because you think to yourself, these guys are getting away with this in world football. You know, after 2 games, and we're still going to get it in the 3rd game. Ras dirigía ahora una organización profundamente dividida. I could see him really trying to keep peace between the various associations, the factors. At FIFA's annual general meeting, the agenda was such that he was going to make sure that it was carried in the way he knew that the better elements in FIFA wanted it to go. And that was his skill too. En México de 1970, África finalmente tuvo un lugar en la Copa del Mundo. Fuera del campo de juego se forjaba una nueva alianza. Juntos, Sudamérica y África podían desafiar a los europeos. El presidente de la victoriosa Confederación Brasileña de Fútbol era João Havelange. Con el apoyo africano podía competir con Ras por la presidencia de la FIFA. En acceptant, j'ai dit que je ferais de mon mieux. J'ai eu le respect, aussitôt que mon nom a été présenté, communiqué à la FIFA, de téléphoner à M. Stanley Rous, qui était le président de la FIFA à cette époque, et de lui dire s'il pouvait me recevoir à Londres, que je voudrais le voir. Je suis venu à Londres, il m'a reçu, nous avons déjeuné ensemble, et alors je lui ai dit, M. Rous, il va y avoir une élection, et il y a 2 candidats, vous-même et moi. Moi, j'étais un ancien nageur,
Et un de nous deux va gagner la médaille. Ou vous, ou moi. Cuando Ras había sido elegido en 1961, había 67 delegados con derecho a voto. En las elecciones de 1974, este ex juez internacional tenía que convencer a 120. Su plataforma se basaba en sus antecedentes de haber dirigido a la FIFA y su probidad. Avalanche llevó a cabo una campaña astuta y agresiva que ofrecía una parte del poder a las naciones futbolísticas jóvenes. The Brazilian FA were going around the African countries, and there were 36 African countries, and they all had votes, and they were paying for 2 representatives to go to FIFA conference, all expenses paid, if they would give the vote to Avalanche. Their attitude towards football and sport is so different from ours. I don't think they've been at it long enough, really, or for some reason or other, they haven't developed the same sporting instincts that we have towards football and sport. What's wrong with their attitude? I think it's a bit too commercial, for one thing. It's a bit too passionate on the field sometimes, and also off the field. This is where I think the administrators don't act, or wouldn't act, as the Europeans act. Antes de que se diera el puntapié inicial en la Copa del Mundo de 1974, Ras fue vencido por Avalanche en las elecciones. Por primera vez la FIFA tenía un presidente no europeo. Durante los 24 años subsiguientes, transformaría al fútbol en un negocio multimillonario. El fútbol ingresaba en una etapa de prosperidad. In parting, I can sincerely say that we have been happy to meet and make friends. We shall be sorry to leave. Once more, thank you all. En la Copa del Mundo, Avalanche comenzó el proceso de reestructuración del fútbol mundial. Para implementar su plan, necesitaba dinero. Fue el comienzo de la asociación del fútbol con las grandes corporaciones internacionales. Quand de l'élection qui s'est posée en 1974, Adidas, par M. Dassler, a fait toute la campagne pour M. Stanley House. En possession de mon poste, je suis allé voir M. Urs Dassler, qui m'a reçu. Et je dois vous dire que je dois à M. Urs Dassler les premiers succès que j'ai eu comme président de la FIFA. Nous sommes arrivés à un contrat très important pour la FIFA qui a été l'élément de base pour qu'on ait pu avoir une évolution du football dans le monde. La compañía de Dassler, Adidas, fue solo una de las numerosas compañías que vieron al fútbol como el medio publicitario ideal para vender sus productos en un mercado global. Los ingresos de la FIFA se elevaron. Solo las ganancias por la televisación del Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina fueron de $10 millones. Pero la Copa del Mundo estaba comenzando a generar grandes sumas por muchas otras actividades relacionadas. Vous dites qu'il y a trop d'argent dans le football. Vous ne travaillez pas pour avoir de l'argent pour vous et pour votre compagnie. Pourquoi est-ce que le football c'est de trop? Pourquoi est-ce que généralement gagne tout son argent? Pourquoi toutes les grandes compagnies veulent de l'argent? Pourquoi que toutes les bourses dans le monde ne pensent qu'à ça? Et le football a son droit. Et le football travaille. Cuando la FIFA alcanzó los 200 miembros en 1998,
tuvo 15 más que las Naciones Unidas. Un pequeño país como Trinidad recibió de la FIFA no solo dinero, sino el conocimiento para que su asociación del fútbol brindara las instalaciones y entrenamiento en todos los niveles del juego. Ganar una Copa del Mundo en cricket es un sueño realista en Trinidad. Pensar en el fútbol es llevar ese sueño al límite. Independence has freed many of the Caribbean territories from the trappings of colonialism, and cricket has been viewed as as a colonial sport, one of the relics of colonialism. Added to this fact, because of the worldwide appeal of football, 203 countries play football, 10 countries play cricket. That by itself serves as a magnet to attract other members. La ambición máxima de Trinidad en fútbol es clasificar para la Copa del Mundo. Sin embargo, este es un país capaz de producir jugadores de alto nivel competitivo. I used to look at John Barnes as inspiration, but now people can look at myself in the Caribbean, from the Caribbean, who's born and bred and one of their own, and saying that, you know, this guy made it, and hopefully I've encouraged a lot of people out there in the West Indies to go out there and say, hey, you know, look at this guy, he's made it, why can't we not do the same? En 1999 se inauguró en Trinidad el Centro de Excelencia Joao Havelange para entrenar a futuros Dwight Yorke en la región de Centroamérica y Caribe. También sirve como un centro de entrenamiento para directores técnicos y árbitros y fue fundado por la FIFA bajo la tutela de Havelange. En los 24 años en los que Havelange estuvo en el poder, otra faceta del fútbol anteriormente relegada experimentó una oleada de interés. Fue una revolución liderada por Escandinavia. Una revolución que logró que las mujeres fueran de vuelta aceptadas en el fútbol a una escala no conocida desde los tiempos de las damas de Dick Kerr. Med den entusiasmen och det som var runt Dick Kerr Ladies, hvis det hade fått fortsätta så tror jag att kvinnefotbollen hade varit väldigt stor i både England och i en god del andra land. För det var ju, de spelade turneringar, uofficiella VM i både Italia och andra städer så pass tidigt. Och jag tror att det hade haft en otroligt positiv effekt och jag tror att det hade varit mer women's game. A changing room at a football stadium. But what's going on, or rather, what's coming off? The answer is a soccer match between 22 feminine footballers who'll never make the cup final. But they've certainly got the right idea, although we're not so sure about the crowd. They were more influenced by form than the run of the ball. But what talent, what technique, what forward movements. A bunch of shapely soccer stars who can take care of anybody's passes. These girls know every rule of the game, and incidentally, they're also very good at defense. A comienzos de los años 70, Dinamarca ganó 2 Copas del Mundo no oficiales, la segunda en México. La FIFA ya no podía ignorar el crecimiento del fútbol femenino. En 1986, au congrès qu'il y a eu lieu au Mexique, une dame qui était déléguée par la Norvège au congrès a fait un appel au congrès, au président de la FIFA, pour que le football féminin soit reconnu. Le football féminin a été reconnu
La première Coupe du Monde s'est jouée en Chine en 1991. Les États-Unis ont été les vainqueurs. En 1999, los Estados Unidos ganaron su tercera Copa del Mundo femenina. Las 90.000 personas que presenciaron su victoria sobre China en la final representan un récord mundial para el deporte femenino. El futuro del fútbol es femenino, suele decir la FIFA. El deporte del siglo XXI. No toda la gestión de Havelange fue bien recibida. África había votado por él, pero solo en 1982 obtendría otro lugar en la Copa del Mundo. Un campeonato en el que Argelia venció a Alemania Occidental. Los alemanes llegaron a la final arreglando el resultado con Austria, que dejó fuera a Argelia. La FIFA no tomó ninguna medida. Los italianos se ocuparon de que se hiciera justicia. También hubo malestar por la manera en cómo Havelange y la FIFA eligieron a México sede de la Copa del Mundo de 1986. They sent an inspection team, but they sent it only to Mexico and not to the United States and Canada, which had also applied. Then, as soon as the presentations were over, the FIFA didn't even retire. Havelange said, "Do you accept the report of the inspection team?" They made a report only on Mexico, so they all voted for that. So it was a glorious, it wasn't even a glorious failure, it was a total failure. Las relaciones entre Europa y Sudamérica seguían siendo tan competitivas como siempre en el campo de juego. Fuera del campo, las tensiones volvían a agudizarse. Les membres qui ont été élus par l'Europe sont venus à la FIFA, au comité exécutif, mais la tranquillité que nous avions, la compréhension, l'amitié que se posait, elle a été différente. Väldigt tydlig president. När Havelange kom in i ett rum, då var det ingen tvekan om vem som kom. Och han bidrog därför till att världen fick en väldig respekt för fotboll genom hans personlighet. Desde los tiempos de Ras, Europa estaba en un segundo plano en la FIFA. Pero en 1990, con el éxito recogido en los últimos años por la Liga de Campeones, la UEFA, la Confederación del Fútbol Europeo, comenzó a ejercitar sus músculos. Los torneos de la UEFA brindaban habitualmente momentos de gran emoción. Por otro lado, la Copa del Mundo de 1990 nunca sería vista como un clásico. El triunfo de 1-0 de Alemania Occidental sobre Argentina fue la primera vez que el resultado de una final del mundo tenía menos de 3 goles. Y el único gol fue de penalti. Cuatro años después, la final entre Brasil e Italia terminó 0-0. Dos finales de la Copa del Mundo con goles de penalti. La supremacía de la Copa del Mundo estaba tambaleando y las semillas de una rebelión contra Havelange estaban siendo sembradas. 4 años después, enfrentó el primer escollo de su presidencia. Havelange renunció en lugar de luchar, dejando que Joseph Blatter, su opción de sucesor, se enfrentara a Lennart Johansson de la UEFA.
Monsieur Joseph Blatter, 111. Monsieur Lennart Johansson, 80. Jag hade så mycket löften. Jag var så naiv att jag trodde på dem som sa sig vilja rösta på mig. Så hände en massa saker, som den i England till exempel, och på Afrika och på andra håll. Så den gjorde att jag märkte redan i första omröstningen vart vinden blåste. Så jag bara gick upp och sa the game is over. Aunque la presidencia de Blatter tuvo un comienzo incierto, fue una derrota humillante para Europa. El imperio Avalanche-Blatter comenzó a mostrar signos de tensión cuando los socios en los negocios de la FIFA, ISL, se declaró en quiebra en el 2001. Sin embargo, el legado de Avalanche perdura. La Copa del Mundo duplicó el número de participantes desde que él dejó la presidencia. Ahora cuenta con 32 equipos. 12 son de fuera de Europa y Sudamérica. Un día, quizás haya un ganador de otro continente. La primera Copa del Mundo que se juegue fuera de Europa y América será en Japón y Corea del Sur en el 2002. Pero hasta que se le conceda tal honor a África, el lema de la FIFA, un juego para todos, parece hueco. Especialmente a la luz de la postulación fallida de Sudáfrica para la Copa del Mundo del 2006. Football is the passion of the South African nation. Football, I think, was the carrier of hope and the aspirations of the people on this continent. Even those who were imprisoned on Robben Island, where our former president Nelson Mandela was sent, all the other activities were banned, but we had football teams playing on Robben Island. Sudáfrica necesitaba el apoyo de la mayoría de los 24 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. Obtuvo 11 votos de las Américas y África. Alemania obtuvo 12 de Europa y Asia. Charles Dempsey de Oceanía se abstuvo. And the winner is Deutschland. Si Dempsey hubiese votado por Sudáfrica y Blatter hubiese usado su voto definitorio como prometió, habrían ganado. Nothing happened because I didn't vote. So by doing nothing, I got a lot of publicity. Simple. I did what is in the best interest of Oceania. Let's drink a toast to Germany, to Africa, and to soccer. Cheers. What the president is saying is that we're free to be drunk. La FIFA es la mayor agrupación de naciones del mundo y controla a 1.000 millones de jugadores. Su segundo siglo promete ser tan azaroso como el primero. Football cannot only be good, because the fifth of the world population is a mirror of our society. And our society is not only good, our society is also cheating, and sometimes our society is not disciplined, is even violent. But football can help for a better understanding, because it is this game which brings all people, all races, all religion, all ages,
all genders together. Versión en español, Palmera Record.